¿Está abierto? Sí, está abierto. ¿Te escucha? Sí, se Dale. escucha. Congratulations. How are you feeling? Felicidades, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, muy contento por la victoria, un poco dolorido, pero más que feliz. Very emotional, very happy for the win. A little, it's pained a little bit, just feel sore, but very happy nonetheless. Is this how you pictured your first official UFC win going? ¿Fue así como visualizaste tu primera victoria en el UFC? No. Sí, lo he imaginado con un knockout, pero créeme que lo intenté voltear, pero duro, Camuela, muy duro. No, because obviously I pictured a knockout. Believe me, I tried many times, but Camuela is really tough. He's hard to put down. Yeah. Were you surprised at how difficult it was to finish him? ¿Te sorprendiste lo cuánto difícil sería, bueno, finalizar la pelea con él? Me lo imaginé, siempre me gustan las peleas duras, pero supuse que iba a ser un peleador difícil, así que no, lo imaginé. I imagine it. I mean, obviously, I like hard fights, tough fights like that, but I know how much of a hard fight he is, and yeah, I kind of pictured him. Was there any hesitation taking this fight, coming off the loss in the same venue in Vegas, another really big card? Did you kind of hesitate? Are you superstitious at all, or did you want to go in there and wipe that and have a good memory this time? ¿Hesitaste algo, titubeaste un poquito para tomar la decisión de tomar esa pelea en el mismo sitio donde perdiste? O sea, ¿alguna duda antes de aceptar una pelea como esta? ¿O dijiste, bueno, vamos con todo con eso? No, al contrario, yo creo que fue una motivación, ya el camino lo había recorrido, las luces ya las había vivido, la ovación del público ya la sentí la primera vez, es algo que esta vez no lo tuve, salí confiado, salí más pensando en mi pelea, sin pensar en lo demás, que ya lo he vivido, como te dije. Quite the contrary, actually. It was a motivation. It's a path that I've been through, a venue that I've seen, lights that I've already encountered. I mean, I've been through that, all the nerves of the fight. I mean, I've gone through that, and I could really focus on the fight, really. So what's next? Do you want to get back in there pretty quick? Would you like to fight here in Vegas again? Would you like to fight somewhere else? What's the game plan going forward? ¿Y qué viene el próximo? ¿Cuál es el plan de juego ahora? ¿Quieres quedarse acá en Vegas un poquito? ¿Cuándo quieres pelear? ¿Cómo te sientes acerca del futuro? No, decidir pelear dónde, no lo tengo. Quiero volver a pelear antes de fin de año. Sí o sí, eso sí, quiero tratar de conseguir eso. Entrenar más duro en las cosas que me faltan, mi lucha, mi piso, mi suelo. Así que nada, esperar poder pelear antes de diciembre otra vez más, donde sea. No plans in mind. I just want to make sure that I fight a wrestling fight towards the end of the year. I still want to go back and work on my wrestling, work on the ground game. I mean, no place, no. I just really want to fight before the end of December. Thank you too. Right here. That first round, he got you in a pretty precarious spot. He took you down. He had your back. You were both dry. Was there any moments in there that you felt like you were in immediate danger early in the fight? En el primer asalto, cuando te derribó el suelo, estabas ahí en una situación un poco más precaria porque estaban secos todavía, el cuerpo no había sudor ninguno. O sea, ¿sentiste en algún momento que estaba un poco complicado, que te tenía una posición complicada? Honestamente, no me sentí en aprietos. Sí sentí que estaba, obviamente, perdiendo el round, pero me calmé, dije que trabaje él, no quería volverme loco ni que me gane una posición peor a la que estaba, así que no, esperé que termine el primer round, segundo round, borrón y cuenta nueva. Honestly, not. I never felt there was any positions that were really tight. I knew I was losing the round, but I really didn't want to. I had to calm down and make sure that I didn't put myself in a worse position that I already was. And just I kind of settled it, and I just basically I had to delete it off my memory and just go for the second round. The broadcast seems pretty amazed that in the final round you looked as if it was early in the first. It looked like you never slowed down. And they said you were fighting as if you could fight 5 rounds relatively early. So I'm curious, how many rounds does it take to get you tired? La gente de transmisión acá en Estados Unidos se quedó muy impresionada con la manera como conseguiste la pelea. Y en el final del tercer round parecía que estaba fresco, o sea, que podías ir tal vez 5 rounds. Y me mencionaron que estabas preparado, parecía por lo menos estar por 5 rounds. O sea, mi pregunta es, ¿cuántos rounds, cuántos asaltos tenemos que verte para que te quedes cansado en algún sentido? Honestamente no fue mi mejor versión, todavía no han visto mi mejor versión.
tuve un corte difícil que me afectó bastante, creo yo, un poco el aire. Todavía puedo dar mucho más, tengo mucho más aire, soy mucho más explosivo todavía. Por eso mismo digo, tengo que ser un poco más profesional en este tiempo que me queda para demostrarles y que puedan ver mi versión, el verdadero yo. Honestly, you didn't see the best out of me. I had a pretty hard, a tough weight cut. I think it kind of took the air out of me a little bit. But I do think that if I have, that's why I say I have to be really professional in the upcoming months to the next fight, so you can actually really see who I am, because I really have. Then I would be able to show you exactly what I'm capable of. Was the tough weight cut just timing, or was there anything specific that led to the tough weight cut? En términos de corte de peso, ¿lo difícil fue el tiempo que tuviste para hacerlo o algún en otro aspecto que te quedó difícil? Tuve un par de inconvenientes semanas antes con un tema de un accidentito que tuve, pero que frené la parte del cardio, que tenía que haber bajado un poco más antes y dejé mucho para el final, pero ajustando las cosas se pueden hacer bien. I had a couple of things in my life just outside that kind of played a part in it, which actually I think the cardio part, I should have maybe toned that down a little earlier than I did, and there's just some fine-tuning that needs to happen. Final question for me, why is your nickname El Gringo? ¿Y por qué, mi pregunta final, por qué tu apodo es el gringo? Ya lo hemos conversado en el Dana White Contender Series, lo volvemos a decir ahora. Bienvenido a la UFC. En Argentina, yo cuando era chiquito era muy rubio, ojo celeste, no verde, así que mi mamá me decía gringo y quedó gringo. No me gusta que me digan gringo acá en Estados Unidos. We talked about this in Contender Series, but here we go again. Welcome to the UFC. My mom, when I was a kid, I had really, I didn't have green eyes. It was really, they were really light blue eyes. And my mom just called me gringo because I really looked at it listen, I don't like when people call me gringo here in the United States. Ahora, Esteban, esta victoria en términos de confianza, que te venías de una derrota, ¿qué significa para ti y cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es el cielo para ti? ¿Cuál es el techo para ti? Esteban, a win like this after a loss, it must be really good. So it must mean a lot. So what is your best version? What is your ceiling? Todavía me queda aprender mucho wrestling, mejorar mi jiu-jitsu. Yo creo que tengo un buen striking, pero tengo mucho para mejorar, mucho para demostrar. El techo no lo conozco todavía, lo voy a ir descubriendo con el camino, paso a paso, pelea a pelea. No estoy apurado ni por llegar al top 10 ni nada. Pelea a pelea, se va a ir dando mi camino, paso a paso, pero seguro. I have to improve my wrestling. Also, I have to improve my jiu-jitsu. I do believe that I'm a good striker, but I do have to do that. I want to keep improving without very patiently, step by step. I'm not in a rush to actually go into a ranking or anything of the sort. I think that my way is just step by step and improvement by improvement. I'll keep my path towards improvement. And I don't know what is my best version yet. Esteban, acá atrás, antes que nada, muchas felicidades. En la entrevista decías, estaba dormido, después desperté, tuvo un muy buen segundo y tercero. ¿Qué pasó en la pelea o qué sentiste que fue el momento que te hizo despertar y tener este gran segundo y tercer round? Esteban, you actually in the interview after the fight, you mentioned you were kind of sleepy and then all of a sudden you woke up and you started fighting. So what happened exactly after the first round that just got you up and towards the second and third round we saw? Primero que nada, muchas gracias. Y el perder el primer round, obviamente, ya dije, no puede ser, otra vez no va a pasar de nuevo. Hay que sacar la bestia, el demonio que tengo adentro, y así fue. El haber perdido el primero fue la motivación para el segundo y tercero salir adelante. The first round that I had, actually having lost the first fight, was the first round was the motivation that I needed. I mean, I saw this cannot happen again. I have to take the beast. I have to take this demon out of that's inside me, and to win the second and third rounds, because what happened in the first round is not going to happen again. Feli, y una última pregunta. ¿Hay alivio de que ya no tienes que pensar en Camuela Kirk? ¿De que ya hiciste 2 campamentos para él? ¿De que ya se acabó la pelea? ¿De que te vas con tu primera victoria en UFC? And now my final question, is there a relief that you don't have to think about Kamala Kirk anymore? You just basically double camp for this, and you got a win out of the way, and then you just can continue your journey in the UFC? Alivio por Camuela, no siento un alivio por haber ganado.
por decir ya tengo mi 1-1, porque hubiese sido feo tener un 0-2, obviamente, ya habla diferente, así que estoy muy contento, pero alivio no, al contrario, tengo la cabeza más caliente en hacer las cosas mejor esta vez y cada vez demostrar más, ¿no? Ser mejor, ser un profesional mejor. Not really specific if you're Kamala Kirk, but just to get that win out of the way, to be 1-1 is different than being 0-2. Just there's a different ring to it, but there's much more to do, and I just think I have to get better now and improve as a professional, train harder, and go from there. Aquí Esteban. Adelante. Esteban, aquí felicidades primero. Tú hablas de abrir la cartelera siempre, la primera pelea. ¿Tuviste algún tipo de presión o te sentiste con fuegos artificiales? Porque es lo primero que se ve para la gente allá y para la gente en todo el mundo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Congratulations, and of course, added pressure for actually being the first fight of the card. The kind of the bill of the you came out with fireworks. Any added pressure or any more weight because of doing that? Muchas gracias. Esta vez no lo sentí tanto porque ya lo viví la pelea pasada, lo mismo. Cuando peleé con Loic también fue la primera pelea. Entonces, como ya lo repetí, esas sensaciones ya las viví. En este momento no las pensé. Solamente fui a pelear, a disfrutar y a hacer lo que venía a hacer. I didn't feel that because last time, same thing. Actually, my first fight against Loic, I actually was the first fight on the card. So I just didn't even think about it. I didn't even feel it. Esteban, felicidades por tu victoria. En este momento, ¿cómo sientes que está la escena en Argentina luego de lo hecho por tus compatriotas y otros peleadores latinoamericanos? ¿Sientes que eres consecuencia de lo que han ido, cómo han ido labrando el camino tus compañeros latinos y especialmente argentinos? First of all, congratulations on the win. How do you feel? What is the scene like for MMA in Argentina? Do you feel that this is kind of a subproduct of everything that's been happening lately, Latino fighters, or you see, for example, for Brandon and everything else? How do you feel about this? Siempre fue una motivación, ¿no? Querer llegar a donde, por ejemplo, llegó nuestro compañero Poncinibio. Y muy motivado, ¿no? Viene una racha argentina fuerte. La semana que viene tenemos 2 argentinos de nuevo, que estoy seguro que van a hacer un buen desempeño. Es un mes de Argentina. Yo creo que en Argentina deben estar muy contentos todos, muy alegres, y espero estar abriéndole paso a gente que viene atrás, ¿no? Peleándola, a gente que entra al contender ahora. Así que contento y espero que estén orgullosos en Argentina de mí. Very happy for Argentina, always trying to be, kind of follow the inspiration of our compatriot Santiago Ponzinibbio. Also next week, the card actually has 2 fighters from Argentina that are fighting. I'm sure they're going to do a good job. And also proud for the opportunity to actually open the doors for all those that are coming and starting fighting as well as coming into contender. I hope that everybody is very proud and happy in Argentina when I perform. Felicidades. Muchas gracias. Esteban, una última aquí. Bueno, una aquí. Sí, hermano. ¿Qué tan seguro estabas de que ibas a ganar después del campanazo final? ¿Qué tan confiado estabas? One question here: how secure, how confident were you that after 3 rounds you were going to win by decision? Sentí una incertidumbre, pero no. Después pensé bien y el segundo y tercer round he conectado más veces. Sentí la incertidumbre porque en el tercero él me derribó 2 o 3 veces. Pero conecté mano más fuerte yo y segundo y tercer round lo gané yo. Sí, el primero claramente lo perdí. I felt a little uncertainty just because of the fact that obviously, in the second and third round, in the third round, he took me down a couple of times, but every time I connected, it felt like I connected more with harder hits. But obviously, the first round, we know what happened, but for the second and third round, I felt confident about that.